Ahora sí, vamos a iniciar ya con la entrevista. Como le había mencionado, está en nuestros estudios el historiador Gustavo Bereao, con quien vamos a hablar sobre este aniversario, esta conmemoración, 200 años de la batalla de Junín. ¿Cómo está, señor Bereao? Un placer tenerla aquí. Muy buenos días, señorita, aquí presente en esta entrevista de Así mucho es. civismo. ¿Por qué tenemos que darle tanto valor a la batalla de Junín? Efectivamente, cumplimos el bicentenario de la batalla de Junín, es decir, realmente es el inicio que se consigue la verdadera independencia del Perú con Junín y Ayacucho. Uno de los últimos enfrentamientos para Sí, lograr la prácticamente el 6 de agosto, que hoy día celebramos, que es el bicentenario, y a posteriori el 9 de diciembre, Ayacucho, que culmina, ¿no es cierto?, cuando los españoles ya se retiran del país, por eso decimos la real independencia del Perú y la formación del Estado moderno. Pero el bicentenario de Junín, pues, es el triunfo, ¿no es cierto?, de la caballería peruana, que en sus inicios es parte histórica del Perú. Ahora, ¿qué rol tan importante? Porque se desconoce mucho, ¿no? Se habla quizá de batallas, el Día de la Independencia, se le da mucho valor también al 28 de julio, de lo que sucedió en 1821, pero ¿cuál es el rol importante también que cumplieron los liberteños, ¿no?, en este acompañamiento a las tropas, por ejemplo? Por supuesto, no olvide que el 29 de diciembre de 1820 es el primer grito de la independencia acá en Trujillo, cuando Torre-Tagle lanzó la proclama. A posteriori, cuando Bolívar, ¿no es cierto?, se instala en Trujillo con su cuartel, ¿no?, y jefatura política, toma disposiciones para continuar la guerra con los realistas que se habían acentuado en los valles de Mantaro. Entonces, acá la Libertad contribuye con caballos. Los caballos vinieron del valle de Chicama, de la hacienda del coronel Guaymuro. Los caballos vinieron de la hacienda Chuquizongo, del mariscal Luis José Orbegoso. Una novedad, eran caballos de paso, porque las tropas extranjeras, colombianas, venezolanas, argentinas, venían con sus cabalgaduras. Y acá teníamos un caballo de paso con cualidades, fortaleza, suavidad y elegancia. La Libertad Trujillo también contribuyó con telas. Aquí bordamos los uniformes. Manos caritativas trujillanas bordaron estos uniformes de los húsares del Perú. Las iglesias también colaboraron con custodias de oro. Todo hizo eso posible para que el Ejército Libertador tomara el rumbo, ¿no es cierto?, a la sierra para continuar la guerra. Por eso que Bolívar no se equivocó cuando dijo: este departamento se llama La Libertad, porque la Libertad fue la que contribuyó efectivamente con recursos logísticos para la campaña con éxito que se tuvo más adelante. De una manera bastante importante además, ¿no?, que como lo digo, en la historia se ha dejado a veces de lado contar esa parte que nos hace, digamos, reforzar esa identidad como libertaños, y que es importante conocerlo, porque finalmente uno quiere, valora y respeta más lo que realmente conoce. Por eso es tan importante también es la lectura. Ahora, algo también que me llamó la atención es conocer, por ejemplo, sobre cómo alimentaban, ¿no?, a estas tropas, la participación, por ejemplo, de las mujeres de Moche, ¿no? Claro, todo de una manera con... mire usted, Bolívar estableció disposiciones, cada zona, cada departamento contribuía con los medios para mantener un ejército. Eso no significaba no solamente la comida, las tropas, sino los pastos a los caballos, la alfalfa, el pasto seco. Por ejemplo, en el Callejón de Guaylas, todos los pastizales eran para la caballería. Se contribuía con todos los medios, me dejo entender, para que el Ejército Libertador, digamos, esté bien equipado. Una novedad, en el camino a la cordillera, con el tremendo frío, los caballos se les cubrían con mantas y los jinetes de caballería usaban ponchos para protegerse, pues, de las heladas, ¿no es cierto?, temperaturas. De esta manera cada pueblo contribuía con comidas, con equipos, con todo lo que tenía a su alcance, porque era una causa, la causa era de la independencia. Así es. Cuéntanos un poco sobre esta travesía, esta caravana, desde Sí, que salen de la ciudad de... el Ejército Libertador parte de acá el 12 de abril. La ruta es Huánuco, Pasco, Jauja. Toda una ruta, me dejo entender, de la sierra. Estando en Huaraz, el Libertador Bolívar nombra al mariscal Miller, un británico al servicio de la causa patriota, como comandante general de la caballería. Los españoles o los realistas se habían acentuado en la zona de la sierra, donde tenían recursos. Es ahí donde nuestras tropas marcharon, ¿no? Iba a haber el encuentro en Junín. En Junín fue el encuentro decisivo, donde fue netamente un combate de 45 minutos, mientras solamente se empleó el arma blanca, lanza en ristre y sable en mano. Sin arma de fuego, hay que recalcar, por supuesto. Además que era importante, digamos, llegar antes para poder aclimatarse, ¿no?, por la altura, por supuesto, que tampoco
no conocemos esa parte que me gustaría que usted nos comente, sobre todo para los niños, los jóvenes que ahora están en su casa, porque hoy día sabemos que es feriado. Mire usted, el Ejército Libertador eran latinoamericanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos y obviamente peruanos, ¿no? Todos venían con diferentes climas. Ir a un clima fuerte tuvieron que adaptarse, recurriendo a la coca milenaria sagrada, las infusiones de coca, ¿no? De esta manera, digamos, ellos se tuvieron que adaptar, obviamente que hubieron muchas bajas. ¿Y cómo así se logra, preparar un ejército de diferentes nacionalidades? ¿Cuál era la consigna? ¿Por qué? Ahí tiene usted la gran conducta y la gran estrategia del libertador Simón Bolívar, que prácticamente es el que dirige las operaciones teniendo buenos generales como Sucre, Lamar, etcétera. La causa era que todos los ejércitos latinoamericanos buscaban, ¿no es cierto?, liberar el Perú, que era el último bastión de España. Liberando el Perú se liberaba toda América Latina. Por eso es una muestra también este bicentenario de la integración latinoamericana, en que los latinos unidos con un solo idioma, con un solo sentimiento, costumbres y tradiciones y con una fe cristiana, tuvieron por mente la idea de Bolívar, la patria es América. Así es. Quisiera terminar la entrevista, señor Verao, con unas palabras de usted como historiador. ¿Qué mensaje le tendría, digamos, que enviar a estos jóvenes que muchas veces, pues, tiran la toalla muy rápido, ¿no? No se lucha ahora mismo, ¿no? Frente a los héroes, a lo que lograron y cómo batallaron, cómo lucharon. El Perú es historia. Nuestra historia es antes, ahora y después. A los alumnos de colegio, los universitarios, que lean nuestra historia. El Perú tiene todo. Tenemos héroes, tenemos próceres. Hoy, ¿no es cierto?, 6 de agosto, escuadrón de truquillanos, de peruanos, el húsare del Perú, convertido por el decreto del Libertador Bolívar en húsare de Junín, nos dio la victoria. Una victoria donde el artífice fue un liberteño, el teniente José Andrés Rasturi, que cambió la orden, ¿no es cierto?, de retirarse por cargar con la caballería victoriosa. Esa es nuestra historia, nuestro homenaje a la gloriosa caballería del Perú, al ejército peruano. Son 200 años, 200 años de ser patria, 200 años de sentimiento patriótico, 200 años en que nuestras tropas han puesto sus sables, sus lanzas al servicio del Perú. Agradecerle, señor Gustavo Verao, por habernos acompañado y darnos una clase, ¿no?, bonita, entendible, como si hubiéramos estado en un aula, y creo que la mejor manera de celebrar este centenario, estos 200 años de la batalla de Junín, es, pues, por supuesto, informándonos, conociendo más sobre nuestra historia. Nos vamos.